Muy bien. Buenos días a todos y todas. Ahora, como hay que usar el lenguaje políticamente correcto, ¿verdad? Todos, todas y aquellos que todavía no sabéis lo que sois, pues bienvenidos a todos. Estamos, como no tenemos el pijorro, estamos hablando de los profetas menores y recordáis que los profetas menores son aquellos que están en la Biblia y no es que sean menores de edad. Son los que están en la Biblia, pero el texto que escribieron era más corto que los profetas mayores. Entonces se les llama menores por eso. Y lo que estamos haciendo es viendo cada uno de los diferentes profetas menores. Y hoy nos toca uno que se llama Amós. Los profetas menores son una fuente de inspiración para aquellos que esperáis tener hijos algún día, para poder encontrar nombres raros y originales si lo deseáis. Si pasamos adelante, me gustaría que, si tenéis vuestras Biblias a mano, las pudierais abrir en el libro del profeta Amós. Voy a dejaros tiempo para que lo busquéis, aunque el texto lo tenéis en la pared, lo tenéis en las diapositivas, pero para acostumbrarnos a leer la Biblia está el libro del profeta Amós, el capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 6 al 13. Amós, capítulo 4, versículos del 6 al 13. Lo siento por los que tenéis la desgracia de tener la Biblia como yo, con el orden de los libros cambiados, que no hay manera de encontrar a los profetas, porque nos han cambiado el orden de toda la vida, con lo que nos costó memorizarlo, y una vez que lo has memorizado, te cambian el orden. Bien. Pero es igual, si no lo tenéis, vamos a leerlo directamente también desde las diapositivas. Yo voy a empezar a leerlo desde la Biblia, en el versículo 6 del capítulo 4 del profeta Amós. Dice así: Yo os he hecho pasar hambre en todas vuestras ciudades. He condenado a la carestía a todas vuestras poblaciones. Pero seguís sin convertíos a mí, oráculo del Señor. Soy yo quien os negué la lluvia, faltando 3 meses para la siega. Yo, el que hice caer la lluvia en una ciudad sí y en otra no. Y mientras la lluvia empapaba un campo, otro, al carecer de agua, se secaba. Ibais de ciudad en ciudad buscando agua, sin que lograseis apagar la sed. Pero seguís sin convertíos a mí, oráculo del Señor. Os golpeé con tizón y con añublo. No tengo ni idea de lo que es un añublo, pero os golpeé con tizón y con añublo. Agosté vuestros huertos y viñedos. Devoró langosta, higueras y olivares. Pero seguís sin convertíos a mí, oráculo del Señor. Desencadené sobre vosotros una peste, como la que desencadené sobre Egipto. Pasé a filo de espadas a vuestros jóvenes, me llevé como botín vuestros caballos, y el hedor de los cadáveres inundó vuestros campamentos. Pero seguís sin convertíos a mí, oráculo del Señor. Os destruí como a Sodoma y Gomorra, y quedasteis como tizón arrancado del fuego, pero seguís sin convertíos a mí, oráculo del Señor. Pues bien, mira cómo te voy a tratar, Israel, y porque voy a tratarte así, disponte a encontrarte con tu Dios, porque Él es quien formó los montes y dio existencia a los vientos, Él, quien revela al ser humano sus proyectos, quien cambia las tinieblas en luz y camina sobre las cumbres de la tierra. Su nombre es el Señor, Dios del universo. Muy bien, muchísimas gracias por acompasar las diapositivas con la lectura. Pasamos al siguiente punto. Estamos en la introducción. Recordáis que nuevamente estamos hablando acerca de los profetas menores. Hablábamos de que los profetas eran personas que Dios levantaba con la finalidad de llamarle al pueblo la atención acerca de cómo el pueblo se había desviado de lo que era esencial y de lo que era básico en la relación entre el pueblo y Dios. Los profetas tenían
la finalidad pues, de llamar la atención, de hacerle ver al pueblo de que se estaban desviando de la ley, se estaban desviando del pacto que Dios había establecido con ellos. Nosotros estamos estudiando los profetas que escribieron hace casi 3000 años, pero lo que queremos ver es qué relevancia tiene para nosotros que vivimos hoy y aquí. Y, por ejemplo, hoy estamos viviendo un día tremendamente complejo para el futuro de nuestro país. Por lo tanto, todos nosotros vivimos en sociedades y en mundos muy complejos, pero lo que queremos ver es qué relevancia puede tener para nosotros algo que se escribió hace 3000 años. El primer día, cuando hablamos del primero de los profetas, Oseas, el énfasis era la falta de conocimiento de Dios. Y si os recordáis, yo hablaba de que cuando no hay conocimiento de Dios, hay violencia e injusticia en la tierra, toda la creación sufre, no solamente sufren los seres humanos, toda la creación sufre, y el pueblo de Dios busca a otros dioses y abandona al Dios real. Luego estuvimos hablando el domingo pasado acerca de Oseas, Joel. Estuvimos hablando de Joel, y el énfasis de Joel era la necesidad de volvernos a Dios, la necesidad de pararnos y de volvernos a Dios. Y recordéis que yo compartía con vosotros que precisamente el domingo es el día en que Dios nos da la oportunidad de pararnos, de reflexionar, de ver cómo estamos viviendo, de ver si estamos bien orientados y de volvernos a Dios. Amós, que es un profeta que escribió largo, que tiene un libro con 11 capítulos, hay muchos temas interesantes y relevantes que trata. Pero en esta mañana yo quería tratar el tema del peligro de tener un corazón endurecido con respecto a la voz de Dios. El peligro de tener un corazón endurecido con respecto a la voz de Dios. ¿Habéis visto el pasaje que hemos leído? Si os ha llamado la atención, como a mí me la llamó cuando lo leí, es que cada cierto número de versículos dice, pero no os convertisteis a mí. Vuelve a hablar de toda una serie de catástrofes que pasaron y nuevamente el estribillo, pero no os volvisteis a mí. Y todo el pasaje se articula alrededor de esta realidad. A pesar de todo lo que el pueblo vivió, a pesar de todo lo que el pueblo experimentó, a pesar de todas las circunstancias y experiencias, el pueblo no se convirtió al Señor. Lo cual para mí me hace pensar en un pueblo que ha endurecido su corazón, un pueblo que no es receptivo ya a la voz de Dios, un pueblo que es igual lo que pase, es igual lo que viva y es igual lo que experimente, ya no tiene la capacidad o no tiene la voluntad de responder a la voz de Dios. Y esto es lo que brevemente en esta mañana me gustaría compartir con vosotros. El peligro de que tu corazón y mi corazón se endurezca y se vuelva insensible o refractario a la voz de Dios para tu vida. Sabemos muy poco de este profeta, pero las dos cosas que sabemos son muy interesantes. Dice que era pastor y dice que cultivaba higos. Para mí es importante que era pastor y que cultivaba higos porque sabéis que yo considero que todos los creyentes, no importa que unos estemos aquí arriba y otros estéis aquí abajo, todos somos iguales delante del Señor. Y todos tenemos la misma responsabilidad. Todos tenemos el mismo llamamiento de ayudar a que este mundo en el que nos ha tocado vivir sea el mundo que Dios pensó, el mundo que Dios tenía en mente y no esta porquería que el pecado ha creado. Por lo tanto, no hagamos una distinción artificial entre pastores y ovejas, sino que hagamos una unificación de que todos nosotros somos llamados a ser agentes de restauración de parte de Dios en un mundo roto. Y lo interesante es que Dios utiliza a un pastor, y ese sí que era pastor de ovejas y cultivador de higos. Y es interesante porque en la época del profeta Amós había escuelas profesionales de profetas. Había escuelas donde uno iba y aprendía el oficio de ser profeta y el oficio, entre comillas, de transmitir mensajes de parte de Dios a la gente.
Pero Dios deja de lado a los profesionales y Dios utiliza a un pastor, alguien que no tiene ningún trasfondo, alguien que no tiene ninguna preparación, ninguna cualificación profesional para ser profeta. De hecho, si leéis el libro de Amós, veréis que uno de los profetas profesionales le cuestiona su autoridad para dar mensajes de parte de Dios. ¿Quién eres tú, que simplemente eres un pastor y un cultivador de higos? Para mí este es un punto importante, porque todos los que estamos aquí, sin excepción, estamos llamados a ser agentes de restauración de parte de Dios en un mundo roto. Ese no es ni un privilegio ni una responsabilidad de aquellos que tengan una capacitación teológica o una formación profesional específica. Así que sabemos muy poco del pobre Amós, pero lo que sabemos me parece que es relevante y significativo. Un pastor y cultivador de higos. Si pasamos al siguiente punto, el siguiente punto me ha gustado llamarle corazón, corazón. No sabía si llamarle corazón, corazón o llamarle el corazón partido, ¿verdad? Para hacerlo así más popular. Pero recordad que lo que estoy compartiendo con vosotros y lo que es para mí uno de los mensajes relevantes de Amós es el peligro de que tu corazón y mi corazón se endurezca. En alguna ocasión ya lo he compartido con vosotros. Para la sociedad en la que nos ha tocado vivir, a nosotros, el corazón es el lugar donde residen las emociones, ¿verdad? Es el lugar donde residen las emociones. Sabéis que para un judío, y el libro de Amós es un libro escrito por un judío y la Biblia es un libro escrito por judíos, el corazón es el centro de gobierno de tu vida. El corazón es donde se controla, se gobierna y se dirige tu vida. El corazón es el lugar en el que se genera, se desarrolla, se gestiona y se administra tu proyecto vital. Si imagináramos que nuestra vida es como una especie de palacio, el corazón sería el salón del trono. Es allí donde se sienta el rey, donde se guía y se dirige. Por eso tener un corazón endurecido es algo tremendamente importante. Pero por favor, quedaos con este concepto. Un corazón es para un judío el lugar donde se gobierna la vida, donde se maneja la vida, donde se controla, donde se decide tu proyecto vital. La Biblia habla de algunas de las características del corazón y me gustaría compartirlas con vosotros. La Biblia, en el libro de Proverbios, dice, sobre toda cosa guardada, si tienes que guardar algo con mucho cuidado, con mucho celo, con mucha precaución, dice el libro de Proverbios, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. Tiene todo el sentido. Si el corazón es donde se decide, donde se articula y donde se dirige el proyecto vital, tiene sentido que la Biblia diga que, sobre todo, vigila tu corazón, porque tu corazón determina el estilo de vida que tú tomas. Tu corazón es el que determina los que van a ser tus valores, los que van a ser tus prioridades, lo que va a ser tus acciones y tus omisiones. Todo esto nace de tu corazón. El propio Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos, dice que del corazón del ser humano sale todo aquello que es malo, todo aquello que es violento, todo aquello que es agresivo, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Como nosotros vivimos, se determina en nuestro corazón. El profeta Jeremías dice que el corazón del ser humano es engañoso. El corazón del ser humano es engañoso más que cualquier otra cosa. Y para mí tiene todo el sentido, porque cuando tú y yo queremos algo, nos lo hacemos venir en verso, ¿verdad? Cuando algo nos interesa, cuando algo lo deseamos, cuando algo es importante para nosotros, cuando algo lo queremos llevar a cabo, ya encontramos las razones, las justificaciones, los argumentos para hacerlo y para llevarlo a cabo. Y nos podemos engañar a nosotros mismos, nos podemos vender a nosotros mismos la moto, nos podemos hacer creer a nosotros mismos lo que en el fondo sabemos que no es cierto y que no es verdad. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Dice también la Biblia que el corazón es donde radica tu auténtico y tu verdadero ser. Fijaos, todos los que estamos aquí somos políticamente correctos, ¿verdad? Todos sabemos lo que hay que decir y lo que no hay que decir.
Todos más o menos sabemos cómo debemos de comportarnos. Todos tenemos, recordáis que una vez hablábamos, una versión original de nosotros mismos y una versión editada. ¿Recordáis aquel mensaje? Es decir, es la versión que presentamos en sociedad, la que queremos que los demás vean de nosotros, y luego la versión original. La versión original es la que está en nuestro corazón. En el corazón es donde verdaderamente está el auténtico yo. El auténtico yo de Félix Ortiz no es el que veis aquí. El auténtico yo de Félix Ortiz es el que está en su corazón. Y todos sabemos que a veces hay una discrepancia entre el yo público y el yo privado. Lo que proyectamos a los demás y como auténtica y genuinamente somos. Somos es precisamente como somos en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que el ser humano mira lo que tiene delante de los ojos, pero lo que Dios hace es examinar y escudriñar el corazón. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros, podemos vender nuestra imagen políticamente correcta, incluso nos podemos engañar a nosotros mismos y hacernos creer las historias que nosotros mismos hemos elaborado. Pero lo que la Biblia dice es que Dios verdaderamente escudriña el corazón. Dios conoce tu auténtico yo y Dios conoce mi auténtico yo. Él no maneja la versión editada de ti mismo, Dios maneja la versión original. Y esa versión original es la que se encuentra en tu corazón. Así que pues lo que estaba compartiendo con vosotros es que del corazón mana la vida, es decir, nuestro proyecto vital. El corazón es engañoso, el corazón muestra nuestro auténtico yo. Y, como os estaba diciendo antes, el corazón tiene el peligro de endurecerse. El corazón tiene el peligro de endurecerse. La Biblia está llena de advertencias de parte de Dios del peligro de que tu corazón se endurezca. Una y otra vez el Señor dice, si escuchas mi voz, ves con cuidado, no permitas que se endurezca tu corazón. Si oyes mi voz, no permitas que haya en ti rebeldía y haya un corazón que ignore mi voz. Una y otra vez hay este requerimiento de parte del Señor de que no permitamos que nuestro corazón se endurezca. Porque fijaos, cuando uno tiene un corazón endurecido, es insensible a la voz de Dios, normal y natural. Es decir, Dios habla, pero nuestro corazón ya no tiene la capacidad de percibir su voz y de responder a su voz. Pero cuando nosotros tenemos un corazón endurecido, ¿sabéis qué es lo que pasa también? Que ya no tenemos la capacidad de responder a las necesidades de otros. La Biblia dice, si oyes hoy la voz de Dios, no permitas que tu corazón se endurezca. Pero es interesante que en el Evangelio Jesús, en varias ocasiones, se indigna ante la dureza del corazón de las personas delante de las necesidades de las personas que hay alrededor de él. Hay situaciones en que los fariseos, los religiosos de su tiempo, eran totalmente insensibles y tenían el corazón endurecido a las necesidades del otro. Cuando tu corazón se endurece, dejas de ser sensible a Dios, pero también dejas de ser sensible a las necesidades de las que hay a tu alrededor. Pero ¿sabéis qué? Cuando tu corazón se endurece, pierdes el contacto con tu propio yo. Pierdes el contacto con tu propio yo. ¿Qué quiero decir con que pierdes el contacto con tu propio yo? Yo creo que Dios habla en lo íntimo de nuestra vida. Yo creo que todos nosotros, si nos paramos en un momento determinado y examinamos una situación y examinamos una realidad, tenemos la capacidad de discernir si eso es correcto o si no es correcto, si nos conviene o no nos conviene, si está alineado con lo que Dios quiere o no está alineado con lo que Dios quiere. Pero el problema del corazón endurecido es que ha perdido la capacidad de conectar con uno mismo. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? O sea, llega un momento en que ya ni siquiera conecto con mi voz interior. Ni siquiera tengo la capacidad de escuchar, si lo queréis decir así, mi conciencia. Y como ya no tengo capacidad de escuchar mi conciencia, ya no tengo la capacidad de escuchar a Dios, he perdido total y completamente mi norte moral. Ya no tengo la capacidad de orientarme moralmente y de tomar las decisiones correctas. Muchos de nosotros, cuando tenemos un diálogo interior, cuando dialogamos con nosotros mismos, y si no, observaos a vosotros mismos desde fuera,
A menudo este diálogo interior es un diálogo para callar la voz de nuestro corazón que ciertas cosas nos dice que no son correctas, que no son adecuadas, que no son dignas, que no nos convienen. Y nosotros argumentamos con nuestro propio corazón para desmentirlo y para callarlo, porque sabemos que nuestro corazón emite juicios con bastante precisión. Y mucho de nuestro diálogo interior es un diálogo para autojustificarnos. Es un diálogo para encontrar argumentos y justificaciones a lo que queremos hacer, aunque sabemos, porque nuestro corazón nos lo dice, que no es correcto y va en contra de nosotros mismos o en contra de los demás. ¿Tiene sentido lo que estoy tratando de explicar? Os lo digo porque cuando uno tiene un corazón endurecido, ya no simplemente es una cuestión de que no escucho la voz de Dios, y eso me empobrece. Es que me vuelvo insensible a las necesidades de la gente de mi entorno. Y además pierdo la capacidad de entrar en contacto conmigo mismo. Ya no tengo la capacidad de escuchar mi brújula moral. Y todo mi diálogo interior, como os lo estaba diciendo antes, es un diálogo para justificarme, para racionalizar, para callar esa voz interior que me dice que eso no es correcto, que eso no está bien, que eso no me conviene, que eso no es lo que yo debería de hacer. El corazón endurecido del que habla el profeta Amós no es un corazón que un día uno se va a dormir y a la mañana siguiente se levanta con un corazón endurecido. Para nada. El endurecimiento del corazón es un proceso. Y si me permitís utilizar una analogía médica, uno no se levanta un buen día con arteriosclerosis, ¿verdad? Es un proceso que se va formando y que se va desarrollando poco a poco. El endurecimiento del corazón es un proceso que se va produciendo en nuestro corazón cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y decidimos no responderle. Dejadme que trate de explicarlo. Si yo escucho la voz de Dios que habla a mi corazón y yo no escucho esa voz, o si la escucho no respondo, eso va acumulando una capa de colesterol espiritual. Permitidme que lo diga de esta manera. Si este proceso se va repitiendo de manera continuada, yo escucho la voz de Dios y no respondo, yo escucho la voz de Dios y no respondo, yo escucho la voz de Dios y no respondo, nuestro corazón se va esclerotizando espiritualmente. La capacidad de percibir la voz de Dios va disminuyendo, porque capas y capas de desobediencia, capas y capas de rebeldía van formando una coraza protectora sobre nuestro corazón de tal manera que la voz de Dios cada vez tiene menos posibilidad y menos capacidad para poder responder a la voz de Dios. Y honestamente, yo creo que hay un momento en que eso puede ser total, completa y absolutamente irreversible. Llega un momento en que nuestro corazón se ha endurecido de tal manera que ya somos incapaces de escuchar y de responder a la voz de Dios. Nuestro corazón se ha vuelto impermeable. Nuestro corazón, cuando la voz de Dios viene, simplemente resbala, porque ha perdido toda sensibilidad espiritual y moral para poder responder a la voz de Dios. Y a mí esto es lo que me asusta cuando los domingos vengo a la iglesia. Con algunos de vosotros lo he compartido. ¿Qué impacto puede tener un sermón sobre vuestros corazones? Dependerá total y completamente del grado de esclerosis espiritual que tengáis. Yo no pretendo que sea la voz de Dios para vosotros, pero sí que creo que lo que comparto viene de la palabra de Dios. Y que si Dios utilizó en el pasado a la burra de Balaán, pues como os he dicho en más de una ocasión, bien puede utilizar a un burro de Zaragoza para compartiros principios a vosotros. Pero cada sermón que tú escuchas, cada vez que tu corazón hace eco con lo que la palabra de Dios dice y tú no respondes, una nueva capa de colesterol espiritual se va acumulando y vas acumulando cada vez más un corazón endurecido e incapaz de responder a la voz de Dios. Y el problema, como os decía antes, es que perdemos nuestra brújula moral, perdemos nuestra capacidad de conectar con Dios, perdemos nuestra capacidad de conectar con un mundo necesitado y perdemos la capacidad de conectar con nuestro propio yo. Estos son los peligros de un corazón endurecido.
La última cosa que quería compartir con vosotros es qué tipo de corazón agrada a Dios. Pues es de cajón, ¿no? Si un corazón endurecido es un corazón que ya es refractario a Dios, es impermeable a Dios, es insensible a Dios, lo que Dios desea es un corazón receptivo. La Biblia lo ilustra de muchas maneras. Os leo algunas de las maneras. Dios quiere un corazón dolorido y humilde. Me gusta la palabra dolorido porque algo dolorido es algo que tiene ¿qué? Sensibilidad, ¿verdad? No os lo voy a enseñar, pero yo tengo aquí una linda cicatriz que me produjo un accidente de coche y ahí no tengo la más mínima sensibilidad. Ya puedes pinchar que yo ahí no siento nada, ¿verdad? Esa parte, por decirlo de alguna manera, está muerta, es insensible. Por eso cuando la Biblia dice que Dios valora un corazón dolorido, no estamos diciendo que Dios es un sádico que le gusta que la gente sufra. Lo que estamos diciendo es que Dios valora un corazón que tiene la capacidad de ser sensible, que tiene la capacidad de responder. Dios habla de un corazón sincero, de un corazón roto, de un corazón limpio, de un corazón dispuesto, de un corazón sin maldad, de un corazón recto, de un corazón que se fía de Dios. En definitiva, yo creo que lo que Dios quiere no es un corazón perfecto. No existe tal cosa como un corazón perfecto. Yo creo que lo que Dios pide es un corazón sensible, ¿verdad? Un corazón sensible. No un corazón perfecto donde nunca hay maldad. No un corazón perfecto donde nunca se hace nada malo, ni se piensa nada malo, ni hay valores equivocados, ni prioridades equivocadas. Eso es una quimera. Y eso existirá en el cielo, pero aquí no. Pero lo que Dios sí que pide es un corazón sensible. Un corazón que cuando Dios habla tenga la capacidad de entender y de responder. Y ese es el corazón que Dios espera de ti. Déjame que te lo diga de otra manera. A Dios le tienes sin cuidado si vienes aquí el domingo. Continúa viniendo, evidentemente, pero le tienes sin cuidado. A lo que Dios realmente le tiene cuidado es al estado de tu corazón. Y de si tu corazón es sensible y está todavía abierto a su influencia en tu vida. Si no, podemos estar aquí todos esclerotizados hasta la muerte, ¿verdad? Acumulando cada domingo nuevas capas de colesterol espiritual y que nuestro corazón sea un corazón total y completamente insensible. Por eso dice la Escritura, si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa cuida tu corazón, porque de él nace la vida, en él se genera tu proyecto espiritual. En definitiva, el corazón que agrada a Dios es un corazón sensible, un corazón que cuando recibe información, cuando recibe un estímulo de parte de Dios, cuando Dios te dice algo acerca de lo que has de hacer o tienes que dejar de hacer, lo que deberías de incorporar o deberías dejar, aunque sea con lucha, aunque sea con resistencia, aunque sea con tensión, responde. Responde. Porque de la misma manera que el proceso de esclerotización o endurecimiento espiritual de tu corazón es gradual y continuado, el desarrollo de un corazón sensible a Dios es también algo gradual y continuado. Cuanto más escuchas la voz de Dios, más sensible eres a su voz. Cuanto menos escuchas la voz de Dios, menos sensible eres. ¿Es un proceso de degradación o es un proceso de maduración? Si tú escuchas y respondes, acumulas sensibilidad. Si tú escuchas y no respondes, acumulas insensibilidad. Y a la larga, incluso pierdes la capacidad de responder. Todos los que estamos aquí, sin excepción, somos iguales. Hemos sido creados iguales por el Señor. Intuyo que la mayoría de nosotros hemos tomado una decisión de seguir a Jesús. Los diferentes grados de madurez que hay en nosotros simplemente demuestran la diferente sensibilidad a la voz del Señor a lo largo de nuestra vida. Ni más ni menos. No implica que algunos somos mejores, no implica que algunos somos superiores a los demás. Es simplemente un reflejo de si hemos cultivado en nuestra vida sensibilidad o insensibilidad a la voz del Señor. Tristemente, y con esto me gustaría que ya pudiéramos pasar a la aplicación, tristemente yo creo que llega un momento, como os decía antes, que la situación puede llegar a ser irreversible. A mí, cuando voy al Evangelio y veo a Jesús discutiendo con los religiosos de su tiempo,
los que tenéis un poco de información del Evangelio y lo conocéis, yo me encuentro con Dios, hecho ser humano, discutiendo con los seres humanos. Y Dios no pudo cambiar el corazón de aquellas personas. Sí, yo sé que todos vosotros, especialmente los que sois más ortodoxos, estáis pensando, Dios puede cambiar todo. Sí, Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona que esté disponible a ser cambiada. Y si te preocupa tanto el hecho de que Dios pueda, en potencial, cambiar el corazón, empecemos por permitirle que cambie el nuestro, ¿verdad? No nos preocupemos de si Dios puede cambiar el corazón del otro, sino respondamos a la invitación de que Él cambie nuestro corazón. Cuando os hablaba de la aplicación, yo creo que yo os pido y os animo a 3 pasos muy simples que nos pueden ayudar. El primer paso yo diría es que permitamos que Dios examine nuestro corazón. Sigamos con las analogías médicas. Nosotros vamos al médico, el médico nos hace una ecografía del corazón o nos hace un electrocardiograma y el análisis, el enfrentar la realidad es el primer paso para toda posible o potencial sanidad. Vamos al médico y el médico nos da un diagnóstico. Dice la Escritura que Dios es el que escudriña el corazón. Yo creo que el primer paso que podemos dar todos es ir al Señor y decirle ¿en qué estado está mi corazón? Sin justificaciones, sin racionalizaciones, sin argumentos defensivos, con la honestidad de decirle a Dios, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿No? ¿Cuál es el estado real de mi corazón? El segundo paso es un cambio en nuestros hábitos de vida. Fijaos que la mayoría de los procesos de enfermedades se podrían mejorar simplemente con un cambio en los estilos de vida, ¿verdad? Todos lo sabéis. Es decir, tu forma de comer, el hecho de ser sedentario, hace que los problemas de corazón, los problemas cardiovasculares se disparen. Por lo tanto, si cambias tus hábitos de vida, puedes cambiar la salud de tu corazón. Y a nivel espiritual es lo mismo. Si tú empiezas a escuchar la pequeña voz de Dios en tu vida y respondes, aunque sea a una pequeña cosa, vas mejorando la capacidad de tu corazón. Entonces, si el primer paso es permitir que Dios examine tu corazón, el segundo paso sería empezar a cambiar tus hábitos de vida. El tercer paso es que tal vez nuestro corazón necesita una cirugía a corazón abierto. ¿Os acordáis que hemos leído estos pasajes donde Dios decía, os envié hambre, os envié sed, os envié persecución y no os convertisteis a mí? A veces Dios en su bondad y en su misericordia puede permitir una situación traumática en tu vida y en mi vida para llamarnos la atención. No estoy diciendo que Él la provoque, pero estoy diciendo que Él la puede permitir para llamarte la atención sobre el estado de tu corazón. A Dios no le preocupa tanto la salud como el estado de tu corazón. Y Dios puede permitir una situación traumática. Finalmente, sabéis que el grado último, cuando alguien tiene un problema cardíaco, ¿cuál es? El trasplante. O te mueres, o te trasplantan, o te mueren. Dice la Escritura que Dios puede cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y un corazón de piedra, la imagen es gráfica por sí misma, ¿verdad? Insensible totalmente, por un corazón de carne que tiene la capacidad de ser sensible. Así que a mí me gustaría que pudiéramos acabar teniendo un tiempo a nivel individual y personal. Y os voy a pedir que en silencio, no importa si eres un seguidor de Jesús o si no lo eres, el corazón tiene que ver con quién yo soy auténtica y genuinamente como persona, podamos pedirle a Dios que escudriñe o valore nuestro corazón, ¿no? ¿Qué grado de sensibilidad hay en nuestro corazón? ¿Os parece? Que tengamos este tiempo a nivel individual y personal y luego yo acabaré con una oración.
Señor, te pedimos que nos ayudes a tener un corazón sensible a ti, capaz de escuchar tu voz y capaz de reaccionar a lo que tú quieres y esperas de nosotros. De verdad que te pido que tengas misericordia de nosotros, porque pues el corazón endurecido nos aleja de ti, nos aleja de los demás y nos aleja de nosotros mismos, Señor. Te pido que a nivel individual, cada uno de nosotros, y también como comunidad, seamos una comunidad de corazón, una comunidad con un corazón sensible a ti, sensible al que sufre, al que padece, al necesitado, y sensible también a nosotros mismos y a esa voz interior que nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús.